sustancias tienen un impacto directo en la vida, no solo la vida respiratoria, sino desde su ingreso a través de la boca, vamos a la tráquea, los bronquios, vaya hasta el alveolo, y acá incluso estas sustancias van a pasar al torrente sanguíneo y de ahí van a ser distribuidos a otras áreas del cuerpo, generando afectaciones desde los pulmones, ¿cierto? El estómago, el páncreas, incluso los tejidos urinarios. ¿Cuántas marcas de cigarrillos creen que ustedes que existen? ¿Saben cuántas marcas de cigarrillos existen? Yo creo que nadie sabe, ¿cierto? Continuamente están surgiendo nuevas marcas de cigarrillos y el contenido de esas marcas de cigarrillos, porque cuando hablamos de tabaquismo, estamos. ¿Ese ruido qué es? Cuando hablamos de tabaquismo, estamos pensando en el consumo de la hoja de la planta de tabaco, ¿cierto? Seca y funcional. Pero cuando vamos al cigarrillo, yo creo que ni el 10% de lo que hay dentro del cigarrillo directamente trabajo. O sea, hay una serie de otros componentes, los antes, preservantes, odorizantes, estabilizantes, etcétera, que le va a poner cada fabricante, ¿ya? Y al final, esa es una gran cantidad de sustancias, muchas veces de ellas desconocidas, aunque no están bien estudiadas, y además de eso, hay una gran cantidad de sustancias que se transforman durante la combustión. ¿Cierto? Y lo que sí sabemos es que aproximadamente hay 2.000 o 4.000 sustancias diferentes entre las diferentes marcas de cigarrillo, y que de ellas 60 ya han sido identificadas como carcinogénicas, incluyendo el alquitrán, los fenoles, el benzopireno, la nitrosamina, el formaldehído, etc. Porque estas sustancias, cuando ingresan a la vía respiratoria, generan daño a nivel celular, que produce obviamente inflamación, y esa inflamación, y ese daño celular y ese recambio celular conduce a que haya alteraciones genéticas en la célula, con la consecuencia, consecuente pérdida de la función de alguna enzima fundamental para el funcionamiento celular de la célula. De forma general, el tabaquismo, además de estas sustancias tóxicas, también aporta radicales libres, ¿cierto? Que se requiere de oxígeno, como el superóxido, el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, que van a ir a afectar directamente las membranas, tanto de la célula como de los organelos, generando peroxidación de los lípidos de membrana y alterando la estructura orgánica de la célula, ¿cierto? Va a haber también modificación oxidativa sobre las proteínas, sobre todo rompe los puentes disulfuros, ¿cierto?, entre las cisteínas, y hace que las proteínas pierdan función estructural, sobre todo a nivel de la enzima. Y lo más complicado, al final, esta continua alteración celular también va a facilitar que se generen rupturas de cadenas, mutaciones, entrecruzamientos y pérdida de información de la célula, debido a la lesión directa en el ADN. ¿Ya? Por tanto, de forma general, el tabaquismo va a estar aportando continuamente sustancias tóxicas, ¿cierto?, al organismo a través de la vía respiratoria, que van a incidir directamente en las células con las cuales interactúen, alterando la membrana, alterando las proteínas y sobre todo alterando el material genético. Si esta célula sobrevive a esa alteración, entonces va a ir dañada, ¿cierto?, y va a transferir entonces ese daño y esas mutaciones a las próximas generaciones celulares, con la posibilidad de generar entonces muchos carcinogénicos. Recordemos entonces, ahora entonces, recordemos rápidamente algo que ya fue una fisiología respiratoria. Entonces, ya se la recordamos un poco, ¿cierto? Y vamos a ver que bueno, entonces, algo que habíamos ya visto en fisiopatología del sistema respiratorio. Habíamos visto cómo la respiración fisiológica garantiza, mediante la inspiración y la expiración, garantiza el ingreso continuo de aire
el intercambio gaseoso y eso favorece que al final ocurra la respiración celular. O sea, no podemos pensar en respiración solamente en el proceso de ingreso de aire al parénquima pulmonar. Ese aire oxigenado debe facilitar la difusión de oxígeno desde los alveolos celulares hacia el torrente sanguíneo. Entonces el oxígeno va a estar siendo transportado a toda la célula del cuerpo, ¿cierto?, donde ocurre el metabolismo celular, y de vuelta vamos a recibir entonces el dióxido de carbono que va a ser liberado hacia el exterior. Por tanto, la expiración y la respiración son los procesos mecánicos fundamentales que garantizan el ingreso de aire al parénquima pulmonar. ¿Ya? Cada vez que inspiramos, estamos llenando esta esponja, ¿cierto?, este globo que es los lóbulos pulmonares, ¿cierto? Por cierto, los lóbulos pulmonares están, o el pulmón está en una estructura esponjosa elástica que está, ¿cierto?, dentro de una caja líquida, ¿cierto? Y eso hace que cualquier elemento que además ingrese a la caja torácica también va a afectar la respiración. ¿Ya? Por tanto, el parénquima pulmonar, para funcionar, está dentro de una caja líquida, como decía, tapada por la clavícula, ¿cierto?, la columna vertebral, la costilla, ¿no?, y por debajo vamos a tener entonces el diafragma, que funciona como fuelle, que aporta los mecanismos musculares continuos para que garanticen el flujo aéreo y la entrada de aire desde la vía respiratoria superior hacia el parénquima pulmonar. Esto lo hacemos mayormente de forma involuntaria, ¿cierto? No estamos continuamente controlando o pensando que estamos respirando, sino que es un proceso mayormente involuntario, ¿cierto?, donde hay un control directo del sistema nervioso sobre, como le decía, el diafragma, los músculos intercostales y las pleura para garantizar el movimiento continuo mecánico que facilite el flujo aéreo. Y ese flujo aéreo va a garantizar la llegada de aire oxigenado hasta los vacinos del alveolo, donde ocurre el intercambio gaseoso, y aquí inmediatamente después vamos a tener los capilares circulatorios. No podemos pensar, insisto, en respiración sin pensar en circulación sanguínea que esté captando los gases que vienen desde el exterior o devolviendo el dióxido de carbono. Y para esto la vía respiratoria funciona como si fuera un árbol invertido, ¿cierto?, donde la tráquea es el canal de mayor calibre, después se va a ramificar en dos bronquiolos, y al final van a estar los vacinos o alveolos que consisten en la unidad mínima de intercambio gaseoso. ¿Ya? Para esto, la vía respiratoria se va a ir adelgazando, ramificando, ¿cierto?, hasta llegar a los bronquiolos terminales, que son la estructura más delgada, y la estructura donde más afecta la inflamación y donde más se va a reducir también la ventilación a nivel de los pero para que esta vía respiratoria funcione y genere las presiones necesarias, continuamente va a haber tensión sobre ella, ¿cierto? Cada vez que inspiramos estamos expandiendo toda la musculatura y estamos generando una presión negativa. Cada vez que expiramos estamos generando presión para eliminar los gases que están acá. Pero para eso además la estructura de soporte del alveolo es elástica, ¿cierto? Está mayormente formada por colágeno, por fibroblasto, y acá tenemos esta fibra que está representada en verde, que son fibras de elastina, ¿cierto?, que también garantizan la elasticidad y la distensión de los alveolos. Y finalmente aquí tenemos estas bandas que son el músculo liso, ¿cierto? El músculo liso está continuamente aportando tensión, está aportando broncoconstricción, porque para expandirlo genera una presión de expansión, y para eliminar el aire no solamente es suficiente con contraer los músculos y apretar el pulmón, también tiene que haber una microconstricción, ¿cierto?, que es la que genera el músculo liso sobre toda la vía respiratoria para garantizar la respiración. ¿Recuerdan todo esto que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿La fisiología lo vieron? ¿Un poco de la fisiología? ¿Lo vieron o no lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Y lo recuerdan? Ok, ya. Por tanto, cuando tengo obstrucciones a nivel superior, no se va solamente a obstruir la ventilación directa a los vacinos de los alveolos, que están directamente ventilados, por eso existe alguna ramificación. Por eso
volumen pulmonar. ¿Ya? Cuando hay una obstrucción a nivel superior, hay una afectación en el volumen pulmonar de todas esas ramificaciones que ahora no les llega aire o no se ventilan adecuadamente. Y finalmente, llegamos aquí al interior del alveolo. La respiración funciona gracias a la barrera alveolo-capilar, ¿cierto? La barrera alveolo-capilar, si consideramos acá el lumen del alveolo y acá el capilar circulatorio, vamos a ver que estas estructuras no están separadas, están directamente unidas de forma continua. Tenemos que para que el oxígeno difunda, por ejemplo, a través de la barrera alveolo-capilar, tengo acá el soportante pulmonar, inmediatamente después la célula neumocito tipo 1, el intersticio y después el capilar circulatorio, ¿cierto? Y por ejemplo, la vía del oxígeno, que ya la tiene, ¿no es cierto?, difunde hasta llegar a circulación sanguínea y aquí se une a los grupos de hemoglobina, ¿cierto?, los grupos ferroféricos y va a ser transportada a todas las células del cuerpo. Por tanto, lo que separa la interfase gaseosa, por ejemplo, si esto fuera, la sala fuera un alveolo, ¿cierto?, lo que separa la interfase gaseosa de la interfase líquida, que estaría del lado allá, como si fuese una represa llena de agua, porque nos separa simplemente la delgada capa de células de la barrera alveolo-capilar, que tiene un ancho aproximadamente de 1,5 micrómetros, ¿cierto? Y cuando hay un daño, cuando hay una lesión a nivel de la barrera alveolo-capilar, ¿qué pasaría? Nos vamos todos hacia afuera, hacia la represa. Ingresa líquido, ¿cierto? Por tanto, la barrera alveolo-capilar es la unidad mínima a través de la cual ocurre el intercambio gaseoso y mantiene el equilibrio con homeostasis respiratoria, ¿ya? Porque al final garantiza que la interfase gaseosa se mantenga separada de la interfase líquida. Y esto lo podemos ver acá de una forma más tridimensional, ¿cierto? La vía respiratoria directamente acompañada de los capilares circulatorios, y también tenemos que considerar que a través de la vía respiratoria ingresamos una gran cantidad de sustancias antigénicas de microorganismos antiinfecciosos a la vía. Por tanto, aquí va a estar súper presente el sistema inmune, ¿cierto?, a través del sistema linfático. Y el sistema inmune va a aportar con células efectoras o receptoras de información y células efectoras, ¿cierto?, para controlar la asepsia a nivel pulmonar. Pero además, a eso implica que hay un componente preinflamatorio disponible, ya, que es bueno cuando nos protege, pero cuando está exacerbado es malo porque nos vamos a llenar de líquidos y nos vamos a congestionar. Un poco más de lo que les he recordado, ¿cierto? Esta sería la estructura esquemática más similar a lo que ocurre a nivel de bronquiolo terminal, el gobierno vacino. En cada uno de estos están los alveolos y alrededor están los capilares pulmonares, ¿cierto?, garantizando la perfusión. Y cuando vemos un corte transversal del alveolo, estaría así de esta forma, ¿cierto?, mayormente recubierto internamente por neumocito tipo 1, una célula aplanada y extensa que recorre la cara interna del alveolo, a través de la cual ocurre el intercambio gaseoso. Después vamos a tener los neumocitos tipo 2, que aportan produciendo mayormente el sulfato pulmonar. Y finalmente también recordar siempre que aquí están presentes los macrófagos alveolares, ¿cierto?, que están censando el daño y la actividad y controlan o regulan, digamos, la actividad inflamatoria dentro del alveolo. En ese contexto, entonces, bueno, recuerda también el sulfato pulmonar, una sustancia altamente lipídica que recubre la cara interna del alveolo y que garantiza sobre todo la presión superficial que enmascara del alveolo que es pegada sobre sí mismo. En este contexto, entonces, vamos a ver que la relación de respiración-perfusión nos da una idea del adecuado funcionamiento de la respiración en general y del intercambio gaseoso. Alrededor de 4,2 litros por minuto de sangre, de aire, ingresan al parénquima pulmonar por minuto individuo adulto, y para ello, y para garantizar la captación del oxígeno, por ejemplo, vamos a tener que esos 4,2 litros de aire entran a un parénquima pulmonar que está perfundido por entre 4 a 5 litros por minuto de sangre, para garantizar
la perfusión. Bueno, la relación presión-perfusión se mantiene aproximadamente en un porcentaje adicional de 0.8 a 1. ¿Ya? Cuando este volumen, o cuando estas cantidades, volúmenes de aire y sangre se desequilibran, ¿cierto? Vamos a estar entonces en presencia de fenómenos patológicos que son transversales de la enfermedad y que se denominan alteraciones respiratorias. ¿Ya? ¿Qué son las alteraciones respiratorias? Todos aquellos fenómenos patológicos que afectan el intercambio gaseoso, que afectan la llegada de aire hacia los alveolos o afectan directamente la difusión de oxígeno o la salida del dióxido de carbono. Dentro de ellas, que no podemos ir un poquito más lento, ¿cierto? La más común es la hipoventilación alveolar. Como su nombre lo dice, menos aire, menos ventilación, menos flujo aéreo va a llegar a los alveolos. ¿Ya? Puede estar asociado a múltiples causas, ¿cierto? Puede ir desde enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, cuadros infecciosos que lesionan la barrera alveolar-capilar, desarrollo de neoplasma, de neoplasias, asma, etc. Pero al final, si no llega un adecuado flujo aéreo al alveolo, las consecuencias van a ser siempre las mismas, ¿cierto? Si no hay aire oxigenado llegando con la frecuencia adecuada a los alveolos, no ocurre el intercambio gaseoso, no ocurre la difusión de oxígeno y por tanto el paciente va a tener hipoxemia, ¿cierto? Va a haber menos oxigenación en sangre, una disminución anormal de la presión arterial en sangre arterial y valor inferior a los 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cómo, según ustedes, podríamos medir la hipoxemia? ¿Con qué parámetro bastante común se cotiza? ¿Se le ocurre? ¿Cómo se siente el hipoxémico? ¿Esto bien oxigenado o no? ¿Nunca hemos usado un equipo que se pone el dedo y empieza con oxímetro? ¿Oxímetro? ¿No? El oxímetro nos da saturación de oxígeno. Ya, una saturación entre 95 y 100, estamos bien. Menos de 95 a 90, podemos tener algún problema y ya por debajo de 90 estoy saturado normal. Significa que soy hipoxémico, que tengo menos oxígeno del que necesito. Por lo general, si tengo hipoventilación alveolar y no está llegando el oxígeno a los alveolos y tengo hipoxemia, posteriormente va a ocurrir hipercambio, ¿cierto? Tampoco voy a poder liberar el dióxido de carbono y voy a tener un exceso de dióxido de carbono en sangre, aumentando su presión parcial por encima de los 46 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y voy a tener un desequilibrio entre los gases que necesito y lo que debo expulsar, ¿cierto? Generando al final acidosis respiratoria, ¿cierto? El aumento del dióxido de carbono circulante se combina con el hidrógeno de forma el ácido carbónico, como su nombre lo dice, este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, disminuye el pH sanguíneo, ¿cierto? A valores inferiores a 7,35 y al final, como consecuencia de la hipoventilación alveolar, puede tener hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria. Son los principales fenómenos, ¿cierto? O los principales efectos que voy a tener producto de la hipoventilación alveolar y me están indicando que hay alteraciones de la ventilación, alteraciones patológicas de la ventilación que están afectando su normal funcionamiento. ¿Me entienden? Se puede dar tanto cuando se reduce la ventilación a nivel de los alveolos o cuando aún en buenas condiciones de ventilación voy a tener una baja perfusión, o sea, hay baja circulación sanguínea y por tanto tampoco va a poder ocurrir el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué fenómeno, qué alteraciones me conducen a que haya esa baja ventilación? Bueno, por lo general podemos sumarizar estos efectos en 4 atelectasia o colapsos pulmonares fundamentales. La atelectasia o colapso pulmonar conceptualmente es una reducción del volumen funcional del pulmón, porque recuerden que el pulmón funciona por la ventilación a nivel pulmonar, funciona de forma volumétrica, ¿cierto? Si tengo una obstrucción en un área, tengo una rama de ventilación, todos aquellos puntos que están siendo ventilados a través de esa rama se afectan, por tanto se reduce el volumen funcional del pulmón y disminuye el área de aireación, ¿cierto? Disminuye el área de cuántos alveolos
que están funcionando como un filtro para intercambiar los gases. ¿Ya? Bueno, dentro de esta atelectasia hay 4 grupos fundamentales, ¿cierto? La atelectasia neonatal coadhesiva, que se da justo cuando tenemos partos prematuros, ¿cierto? Un bebé que está naciendo entre las 25 o 28 semanas hasta la semana 37. A partir de la semana 25 comienza la diferenciación del hemocito tipo 2. Si el bebé nace con el hemocito tipo 2 indiferenciado, ¿qué es lo que estaría faltando? ¿Qué produce el hemocito tipo 2? El somatante pulmonar, ¿cierto? Y si el bebé nace con deficiencia del somatante pulmonar, entonces vamos a ver que puede tener un fenómeno de abovedamiento, ¿cierto? Cuando comienza a respirar, ambas caras de los alveolos se quedan pegadas, ¿cierto? Entonces se va abovedando y no puede respirar adecuadamente, ¿ya? Esto se da en partos prematuros, es muy común, y siempre lo primero que se hace cuando hay una sospecha para el parto prematuro es, como decimos, madurar el pulmón. Se administra a la mamá cortisol o análogos de cortisol que aceleran la diferenciación de la hemocito tipo 2. ¿Ya? Esto es la atelectasia neonatal coadhesiva porque se adhiere en las caras de los alveolos. Después tenemos la atelectasia retroactiva, que es esta, que es la más común, ¿cierto? Cuando hay una obstrucción total o parcial de una vía, ¿cierto? Desde dentro del parénquima pulmonar. ¿Ya? Todo lo que está más allá de esa vía ahora, de ese ramal de ventilación, obviamente no le llega aire y se reduce la llegada de aire y por tanto vamos a tener que va a estar hipoventilado ese volumen pulmonar con la consecuente disminución del intercambio de gases. Puede ser con diferentes causas, secreción excesiva, tapones de moco, ama bronquial, bronquitis, la aparición de cuerpo extraño, una neoplasia, etc. Cualquier cosa que obstruya desde dentro la vía respiratoria. Por otro lado, tenemos la atelectasia por compresión, todo lo contrario, cualquier compresión que ocurre desde fuera del parénquima pulmonar. Decíamos que el parénquima pulmonar es una estructura esponjosa dentro de una caja líquida, ¿cierto? Si, por ejemplo, hay un desgaste, hay una pula, hay un orificio o una afectación del tejido del parénquima pulmonar, el aire ingresa, sale del pulmón y se acumula en la caja torácica generando presión, lo que llamamos un neumotórax, ¿ya? O directamente puede haber una hemorragia por algún accidente, etc., que drene hacia adentro hacia el interior de la caja torácica, que igual va ocupando espacio que no pueden expandirse los ápices y se comprime el pulmón. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿La atelectasia por compresión? ¿Qué pasa si llega líquido al interior de la caja torácica? Como antes representaba acá, tengo un volumen de sangre que ingresó a la caja torácica porque tuvo un accidente, se rompieron esternones porque se rompió la parte del esternón de la costilla, se quebraron vasos sanguíneos y está drenando ahora la sangre hacia el interior de la caja torácica. Bueno, no tiene para dónde salir, ¿cierto? Por tanto, lo que voy a hacer es llenar ese volumen, llenar esa caja, ¿ya? Y por tanto, el pulmón se va a ir contrayendo o no se puede expandir adecuadamente. Todo esto acá que está en azul es un volumen del pulmón que ahora se expandió y por tanto no puede intercambiarse. ¿Ya? Y finalmente tengo la atelectasia por contracción. Es menos común, ¿ya? Y se va a estar dando cuando hay cambios fibróticos agudos, ¿cierto? Cuando inspiro un gas sumamente tóxico, una sustancia sumamente tóxica que genera muerte celular directamente en el parénquima pulmonar, y eso hace que haya cambios fibróticos que al final impidan la expansión del pulmón, de las pleura e incluso afectan el intercambio gaseoso. ¿Ya? Por tanto, voy a tener por un lado hipoventilación, con 3 consecuencias fundamentales: hipoxemia, hipercapnia, asociación respiratoria, y causas de eso, o causales de esa hipoventilación que están sumarizadas en la atelectasia neonatal reactiva por compresión o por contracción. Ahora, cuando estamos hablando de cuando ocurre daño, ¿cierto? Cualquier daño que ocurra sobre la barrera alveolo-capilar, cualquier daño que ocurra en el entorno del alveolo, al final va a afectar el grosor de esa barrera que nos separa la interfase gaseosa alveolar de la interfase líquida de capilares exploratorios. Y siempre que ocurre eso, el líquido que está en los capilares alrededor del alveolo va a ingresar al interior del alveolo.
intersticial, si se queda solo en el intersticio, entre la célula endotelial y el hemocito tipo 1, o directamente intraalveolar, si es un poco más grave y el líquido llega hacia el interior de la alveola. Por tanto, cualquier lesión, cualquier daño que ocurra a nivel de la barrera capilar va a conducir a que tenga edema líquido en la vecindad o dentro del alveolo, por tanto puede ser intersticial o intraalveolar, y las causas pueden ser de dos tipos mayoritariamente. Pueden ser hemodinámicas, significa que aumentó la presión hidrostática, por ejemplo, alrededor de los capilares que están circundando ese alveolo o ese sino, y al final, al aumentar la cantidad de líquido que hay dentro del capilar circulatorio, bueno, ese capilar circulatorio va a tender a drenar el líquido hacia el intersticio, puede tener una edema intersticial, o si no, directamente cuando hay algo que ingresa al alveolo y genera un daño a la célula, dice muerte celular, y ese daño microvascular conduce a que haya un aumento en la permeabilidad de la vasculatura, e igual ingresa líquido al interior del alveolo. ¿Terminaron con la lista de veces? ¿Quién tiene la lista? ¿Le hace eso? Bueno, como le decía, al edema entonces el daño, la llegada de sangre o suelo sanguíneo o plasma directamente al interior del alveolo puede estar dado porque hay un incremento de la presión hidrostática, ¿cierto? Que puede estar dado por insuficiencia congestiva cardíaca, por ejemplo, o puede haber también microhemorragia, macrófagos cargados de hemosiderina, ¿cierto? Y voy a ver que tengo líquido en el alveolo, o si no, o mayormente lo más que nos interesa es cuando hay un daño directo en las células alveolares, igual se deteriora la barrera alveolar capilar y va a haber un aumento de la permeabilidad de la vasculatura. Por tanto, siempre que haya un daño o una lesión a nivel pulmonar, ese daño conduce a que se afecte la barrera alveolar capilar y por tanto ese daño conduce a que haya edema. Si hay edema, ¿tengo una buena ventilación? Si hay líquido dentro del alveolo, ¿no tengo una buena ventilación? Entonces, lesión, daño a la barrera alveolar capilar, edema y hipoventilación. Hipoventilación, hipoxemia y escamia, insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Eso va a ocurrir en la mayor parte de las enfermedades y va a ocurrir directamente como condicional del desarrollo de una alteración respiratoria. Aquí le doy una tabla con respecto a la clasificación de causas fundamentales del edema pulmonar. Como le decía, puede ser mayormente hemodinámico o debido a una lesión microvascular alveolar. Acá el hemodinámico está relacionado directamente con la elevación de la presión venosa pulmonar, o sea, aumenta la presión hidrostática, hay más líquido en los alveolos, en los capilares circulatorios, y ese líquido drena sobre todo al intersticio, o directamente cuando hay un daño que está afectando, lesionando la barrera alveolar capilar, y esto se da sobre todo cuando hay neumonía o septicemia. ¿Ya? En una fase temprana se altera la relación ventilación-perfusión, ¿cierto? Disminuye la difusión de oxígeno desde el pulmón hacia la sangre y tiene hipoxemia. Y en una condición más avanzada, donde por ejemplo el agente infeccioso se distribuye en un mayor volumen del pulmón, se puede reducir aún más la capacidad de intercambio gaseoso, se produce hipercapnia, se produce acidosis respiratoria y en una fase grave va a haber una depresión del centro respiratorio. Todas estas alteraciones entonces las podemos sumarizar o están desencadenadas porque hay una lesión pulmonar, ¿cierto? Cuando tengo un paciente que tiene una reducción brusca de la saturación de oxígeno, por ejemplo, ayer estaba en una buena condición física o una buena condición fisiológica, y hoy día está saturando por debajo de 88, por debajo de 85, ¿cierto? Hago una serie de pruebas, viendo si hay algún problema cardíaco, no hay ningún problema cardíaco, y tengo una baja saturación de oxígeno, significa que tengo un incremento abrupto de la hipoxemia, en ausencia de fallo cardíaco. Bueno, entonces estoy en presencia de lesión pulmonar aguda. Si no, ¿entiende algo lo que les digo? Bueno, o no entiende lo que les estoy dando, o tiene un seminario de algún momento
¿Quieren que sea estudiante de la casa portal? ¿Sí están estudiando? ¿Les interesa lo que estoy diciendo? ¿Pero les interesa otro o les interesa otro? En serio, si están estudiando, ¿lo dejamos para aprender? Si están estudiando, están repitiendo lo mismo que cada diapositiva. Ya, terminemos esta clase y después vemos. Entonces, bueno, cuando tenemos instrumento abrupto de lipoxemia, en ausencia de fallo cardíaco, estamos experimentando obviamente un edema pulmonar cardiogénico, y esto lo podemos catalogar como una lesión pulmonar aguda, ¿cierto? El paciente no viene y me dice, ¿sabe qué? Estoy saturando mal porque tengo un edema en el lóbulo pulmonar izquierdo, tengo una serie de alveolos comprometidos, no, tiene sintomatología, ¿ya? Y la sintomatología es que tiene una baja saturación de oxígeno. Y no tiene ningún problema cardíaco, bueno, algo está pasando a nivel pulmonar que lo está dañando, ¿cierto? Y que no me permite respirar. Y por eso lo catalogo como una lesión pulmonar aguda. Si esa lesión pulmonar se hace mucho más grave, ¿cierto? Si hay una serie de trastornos que son mucho más generalizados en el pulmón, donde hay un pulmón congestionado, pesado, hay edema tanto intersticial como intraocular, es evidente la inflamación, ¿cierto? Hay deposición de fibrina, ¿cierto? Y prácticamente no hay capacidad de intercambio gaseoso, Saturno por debajo del 80%, ¿ya? Y entro en un estado de gravedad respiratoria severa, entonces estoy en presencia de un síndrome de difusión respiratorio agudo, ¿ya? En el cual, ¿cierto? Se está dando un daño, insisto, en la membrana, la patogénesis está directamente asociada a la membrana alveolar capilar, la membrana formada por la célula dentro del alveolo, el neumocito tipo 1, el intersticio y después el endotelio microarterial. Acá se está dando una lesión que conduce a un síndrome respiratorio. ¿Y por qué se da ese síndrome respiratorio? Porque al final el agente infeccioso que está llegando se sostiene, no puedo eliminarlo, continúa, ¿cierto?, generando esa inflamación y al final no puede haber un efecto antiinflamatorio compensatorio, ¿ya? Voy a tener entonces un desbalance entre los mediadores proinflamatorios y los antiinflamatorios, ¿ya? ¿Qué microorganismo, qué agente infeccioso ustedes conocen que genera un síndrome respiratorio agudo? Que avance la enfermedad, avance la neumonía y después ya prácticamente no pueda respirar más. Porque eso es lo que significa síndrome respiratorio agudo, ¿cierto? De forma aguda, tengo un síndrome sostenido que no me permite respirar, ¿cierto? ¿Conocen ustedes algún agente infeccioso que genere ese tipo de problemas? ¿No? Bien. Cuando ocurre una infección de ese tipo, ¿cierto? Al final, ¿por qué se da? Porque cuando ocurre cualquier resfrío, tenemos una neumonía, una bacteria, etc., podemos administrar antibióticos, vamos a ir eliminando ese agente patogénico, ¿cierto? Y por un lado, la inflamación nos ayuda, ¿cierto? Porque hay como una activación de la cascada inflamatoria hasta que llega el neutrófilo al interior del alveolo, inducido por la secreción de citoquinas preinflamatorias, como interleuquina 8, por ejemplo. Los macrófagos captan que llega el antígeno, producen interleuquina 8 y trabasan los neutrófilos, llegan al interior del alveolo y producen proteasas. ¿Ya? Las proteasas, ¿qué son? ¿Qué son las proteasas? ¿Sí? Son enzimas que dejan proteínas, ¿cierto? ¿Y dónde hay proteínas? Bueno, en las capas virales, en la membrana de las bacterias, en las paredes de la membrana celular de los hongos. Entonces, si tengo una infección, esa infección es afectada por los macrófagos que en el receptor de daño provienen una inflamación y esos macrófagos activan citoquinas preinflamatorias o producen citoquinas preinflamatorias que hacen que ingresen los neutrófilos. Y los neutrófilos producen proteasas, ¿cierto? Proteasas que degradan las proteínas virales, las proteínas de los agentes infecciosos y los vamos a ir eliminando progresivamente, ¿cierto? Cuando se da todo este proceso preinflamatorio y directamente antibacteriano, vamos a ver que una vez que vamos eliminando, o antimicrobiano, mejor dicho, en la medida que vamos eliminando el agente infeccioso, vamos a tener entonces una cascada antiinflamatoria compensatoria, ¿cierto? Se producen antiproteasas, antioxidantes, interleuquina D, anticoagulantes y vamos restaurando todo el parénquima pulmonar dañado, ¿ya?
Sin embargo, cuando el sistema inmune no puede, cuando la cascada proinflamatoria no puede eliminar o contener el agente infeccioso, el agente infeccioso persiste. Y si el agente infeccioso persiste, la cascada proinflamatoria persiste. Y la antiinflamatoria no es compensatoria. ¿Me entiendes? Por eso, el síndrome respiratorio se basa precisamente en un desbalance, ¿cierto?, entre los mediadores proinflamatorios y los antiinflamatorios. La inflamación aguda, inducida por el microorganismo infeccioso, que continúa en el tiempo, que no puedo controlarlo, porque a lo mejor no estoy vacunado, porque a lo mejor no es sensible al antibiótico, y porque mi sistema inmune no puedo controlarlo, bueno, esto continúa, ¿ya? Continúa la infección y continúa la inflamación. Yo voy a tener una inflamación continua, ¿cierto? En la cual, ¿cómo se vería? Aquí veo, el alveolo, ¿cierto? Tenemos condiciones normales, tenemos tipo 1, tenemos tipo 2 y macrófagos alveolares. Y cuando llega este agente infeccioso por acá, desde el bronquiolo del alveolo superior, lo primero que ocurre es que se va a inducir una necrosis de los neumocitos tipo 1. ¿Cierto? Si llega una bacteria, si llega un virus, va a infectar y va a virusar, va a inducir apoptosis del neumocito tipo 1 y se hace mucho más débil la barrera. Aumenta la permeabilidad de la barrera periocapilar y va a haber edema, ¿cierto? Pero esa llegada de ese agente infeccioso, la producción esa reacción del oxígeno, producto de la necrosis, etc., no quedan inmunológicamente impunes, ¿cierto? Esos marcadores de daño los capta el macrófago, y el macrófago, como célula receptora de información, va a captar esos daños, esos marcadores de daño que están presentes en los virus, la bacteria y la muerte celular, y va a comenzar a producir citoquinas inflamatorias, como el TNF-alfa y la interleuquina 8, que son quimiotácticos, y entonces va a ingresar neutrófilo al espacio intraalveolar, que a su vez va a producir proteasa, leucotrieno, factor activador de plaqueta, y vamos a tener un caos, más o menos, proinflamatorio dentro del alveolo, que al final, ¿qué llega? A que el alveolo está completamente edemático y esté lleno de líquido, ¿cierto? Si eso ocurre en 1, 10, 12, 15, 55 alveolos, no pasa nada. Si compromete un globo pulmonar completo, yo pierdo el 50% de la capacidad respiratoria, ¿cierto? Y si ese agente infeccioso no lo elimino, pues no puedo respirar más y muero, ¿ya? De nuevo, ¿qué agente infeccioso ustedes conocen que genera un síndrome respiratorio agudo? COVID, ¿cierto? ¿Qué es el COVID? ¿Qué es el COVID? No, no es un virus. ¿Qué es el COVID? El nombre de una patología llamada coronavirus disease del año 2019. Enfermedad por coronavirus del año 2019. ¿Qué produce la COVID-19? ¿Cómo se llama el agente infeccioso? El SARS-CoV-2. ¿Qué significa la sigla SARS-CoV-2? Coronavirus tipo 2 que produce un síndrome respiratorio agudo severo. ¿Ya? Precisamente el SARS-CoV-2 es un inductor de síndrome respiratorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de hecho sucedía lo mismo, ¿cierto? Pasábamos a que llegaba el virus, ¿cierto? Llega el SARS-CoV-2, necrosa el neumocito tipo 2, activa toda una cascada proinflamatoria en la cual se producen grandes cantidades de interleuquina 8 y hace que migren los neutrófilos desde los capilares circulatorios hacia el testículo y después al interior del alveolo, ¿cierto? Esta migración es paulatina, por tanto, en este tipo de neumonía inducida por SARS-CoV-2 teníamos una neumonía típica, ¿cierto? No había una congestión clásica como la congestión causada por bacterias, pero si hay un intersticio rebosado de líquido. Si el intersticio tiene mucho líquido, ¿puede ocurrir el intercambio gaseoso? No, ¿cierto? Por tanto, ¿y el SARS-CoV-2? ¿Estábamos vacunados contra el SARS-CoV-2? No. ¿Hubo pacientes que persistieron la enfermedad hasta que lo mataron? Sí, millones de personas murieron, ¿ya? Y murieron simplemente por esto. Porque el daño que se produce en la barrera alveolar no se elimina, ¿cierto? La persona infectada no tenía un sistema inmune lo suficientemente potente para poder eliminar progresivamente el virus, por tanto, la activación continuaba, ¿cierto? Y todo el tiempo estaba inflamado hasta que finalmente se congestionaban todos nuestros pulmones, se llenaban todos los alveolos, todos los alveolos, se llenaban los dos lóbulos pulmonares de líquido y después simplemente el paciente moría, ¿ya?
Ese es el problema del sistema respiratorio. Llegamos a un desequilibrio entre el inflamatorio y el antiinflamatorio que nos impide respirar. ¿Ya? Vamos a tener una morfología totalmente cognitiva, ¿cierto? Donde hay congestión intraalveolar, líquido dentro del alveolo, edema que puede ser intersticial intraalveolar, inflamación, reproducción de fibrina. Las paredes alveolares incluso se engrosan mucho, ¿cierto? Están recubiertas por proteína libre, proliferan neumocito tipo 2 y se engrosan también los centros alveolares y obviamente a través de esto acá no puede ocurrir intercambio gaseoso. Cuando ocurre de esa manera, hay una lesión pulmonar aguda. Cuando se generaliza, cuando se conecta de una forma generalizada y no puedo revertir el proceso y avanzo hacia la proliferación, entonces entra un síndrome respiratorio agudo. Una sintomatología que de forma aguda no me deja respirar. Distrés respiratorio, o sea, no puedo respirar. ¿Ya? Voy a pasar por aquí, bueno, nuevamente, el mismo condicionante es la sepsis, ¿cierto? La infección, la neumonía, la septicemia, ¿cierto? La infección gástrica, todo aquello que conduce a que me genere una lesión pulmonar aguda. Bueno, paso de una lesión pulmonar que afecta a la barrera alveolar, que genera edema, que genera hipoventilación y que no permite el intercambio gaseoso. Cuando esto se hace generalizado, paso de ser una simple lesión a ser un síndrome de distrés respiratorio, porque no voy a dejar respirar, porque todo mi pulmón se infectó y porque el sistema inmune no logra eliminar el agente infeccioso o no tengo ninguna terapia que me permita eliminar el agente infeccioso. Por tanto, existe cierta versión aguda que después pasa a síndrome respiratorio con disnea, traquinea, hipoglucemia, insuficiencia respiratoria, acidosis respiratoria, congestión general, rigidez y colapso del parénquima pulmonar sin que haya intercambio gaseoso y muere el paciente. ¿Me entienden? Y entregar esta primera parte de la clase. Nos queda otra segunda clase. Bueno, de verdad, si está muy complicado, lo acabo. ¿Retomamos la clase la próxima semana? ¿Cómo? Es que si ahora estamos perdiendo el tiempo, si están súper preocupados y miran ahí todo el tiempo, son cosas que están haciendo. Igual que yo después lo estudiamos. Bueno, ok. Ya, tomemos 5 minutos de descanso.
En este caso vamos a estar viendo infecciones respiratorias y los conceptos fundamentales de la causa son neumonía bacteriana, virus de influenza, SARS-CoV-2 y SARS. Como les comentaba anteriormente, las infecciones respiratorias se dan mayormente, se dan más en infecciones respiratorias que en cualquier otro órgano del cuerpo y pueden ser causadas por generando resfriado común, faringitis, mayormente por infecciones virales y ya cuando es un poco más grave, bajan a las vías respiratorias superiores e inflaman los neumocitos, esto como a tener neumonía asociada en este caso a lactobacterias, virus, a micoplasmas y hongos que lleguen a nivel pulmonar. Conceptualmente la neumonía lo podemos ver como una inflamación aguda de los pulmones provocada por bacterias, virus u otros agentes. Esta infección va a generar una inflamación y una congestión grave a nivel de la vía respiratoria, donde va a haber presencia de secreciones, pus, sudado, etc. Que por ejemplo la radiografía lo vamos a ver siempre como una opacidad blanca producto de la congestión de líquido presente dentro de los bronquios de los alveolos. La neumonía entonces puede ser subdividida respecto al agente causal. Esto va a tener una sintomatología relativamente diferente. Cuando la neumonía es de origen bacteriano asociado a estreptococos neumoniales, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, neumoniales, vamos a tener una congestión alveolar del exudado inflamatorio dentro de la vía respiratoria, van a estar los alveolos congestionados con edema intraalveolar, con pus y exudado y crecimiento bacteriano dentro de la vía. Esto va a tener un comienzo, una sintomatología de comienzo repentino, con tos productiva, con flema, con el imputo amarillo verdoso, fiebre alta superior a 3 grados Celsius, porque sobre todo las bacterias que tienen pectoglicanos de pared van a ser pirogénicas, entonces activan mecanismos de fiebre y escalofrío, dolor en el pecho y disfunción administrativa. Y en el caso de la neumonía viral, bueno, los principales agentes causales son el virus sistema respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus y coronavirus hasta virus. Acá tienen los mismos síntomas de la neumonía bacteriana, pero el comienzo va a ser mucho más gradual, ¿cierto? El comienzo respiratorio va a ser más lento también, ¿ya? Y al final generan neumonitis, o sea, inflamación a nivel de la vía respiratoria del miocardio y los bronquiolos, sibilancia, entonces seca muy fuerte porque en el caso de los virus hay menos protección a que haya flema y los productos. Entonces, vamos a ver que en ese, como estén descubriendo la patología, vamos a tener un menor grado de infección con la bronconeumonía, por ejemplo, cuando el virus o la bacteria llegan desde las vías respiratorias superiores y están congestionando o infectando directamente los asientos terminales, ya por las asientos terminales, o tenemos directamente una congestión masiva denominada neumonía lobar, ¿cierto? Que congestiona de forma parcial o total un lóbulo entero. Eso se da más que todo en la neumonía bacteriana, donde tenemos una etapa inicial de congestión donde hay un constante conteo de bacterias, hay edema intraalveolar, pero todavía hay pocos neutrófilos
significa dentro del parénquima pulmonar, va a aumentar la inflamación, va a aumentar la congestión y vamos a empezar una etapa mucho más complicada, que es una etapa denominada como que parece roja, donde, como su nombre lo dice, el pulmón tiene una estructura tensa, ¿cierto? Hay una movilización, más que una movilización de bacterias, de neutrófilos, hay fibrina que contiene los receptores alveolares y a nivel macroscópico el pulmón tiene una consistencia similar al hígado, ¿cierto? Una consistencia mucho más pesada, mucho más endurecida, estructurada, ¿cierto? Producto de la gran cantidad de líquidos, de células inmunes y de bacterias que están multiplicándose dentro de los alveolos del vacino. Esta es una etapa crucial donde realmente se revierte el estado inflamatorio y el paciente se recupera, o si no, avanzamos a una etapa súper complicada, que es la etapa de hepatización bis, donde persiste todo lo anterior, persiste la congestión, el exudado, la acumulación de fibrina, el exudado inflamatorio y la multiplicación de bacterias, y va a haber entonces una desintegración progresiva de la estructura celular con resistencia al exudado de fibrina que puede conducir a la muerte. Lo bueno de esto es que la neumonía bacteriana puede ser revertida con un tratamiento adecuado con antibióticos. ¿Ya? Puede haber una reversión de los cuadros clínicos y la fiebre entre las 48 y 72 horas de aplicación del antibiótico adecuado. Ahora, es muy importante determinar el microorganismo causal. ¿Ya? Ustedes saben que existe cada vez más indicios de la resistencia a antibióticos por parte de la bacteria. ¿Cómo ustedes podrían determinar si una bacteria es sensible o no a un antibiótico determinado? ¿Con qué test? Con el antibiograma, ¿cierto? Con un antibiograma yo puedo saber si le indiqué por ejemplo un paciente de levofloxacina, puedo saber a partir de un sudado y un cultivo de 24 a 36 horas, puedo saber si el paciente, como les he dicho, las bacterias que vienen infectando son sensibles a la levofloxacina, y en caso contrario pueden tener una alternativa entonces de aplicación en dependencia del resultado del antibiograma con otro antibiótico. Y bueno, esto respecto a las bacterias. Con respecto a los virus, tenemos dos virus que son como los más relevantes, los que mayor pueden producir infecciones complejas, sobre todo en personas adultas. Una de ellas es la influenza. La influenza es un virus que nos acompaña desde hace muchos siglos, fueron los primeros virus identificados y tiene una característica diferencial. Es un virus cuyo material genético es el ARN, dividido en 8 cadenas independientes, por tanto es mucho más propenso a la ruptura de cadenas, a entrecruzamiento de cadenas, ¿ya? Y por tanto a cambio de mutación. Estos cambios de mutaciones conducen a que cambie la estructura de los aminoácidos de los proteínas fundamentales, la monoglobina y la neuraminidasa. La monoglobina es la proteína que interactúa con el receptor para entrar a la célula, y la neuraminidasa facilita la liberación de los globulines, por tanto ella define la capacidad infectiva. ¿Cierto? Han visto que clasificamos la influenza, por ejemplo, H1N1, H5N1, H9N7, en dependencia del tipo de globulina y el tipo de neuraminidasa que tenga. ¿Ya? Y eso se da precisamente porque ya la carrera es bacteria. ¿Ya? Puede mutar y por tanto puede haber variantes virales continuas. ¿Ya? Va a querer tos fuerte, goteo nasal, dolor de garganta, fiebre alta mayor de 38 grados Celsius, ya con la 30 grados, pérdida de apetito, diarrea, desorientación cardíaca de la conciencia, cuando está ya generando neumonía, sobre todo porque generan microtrombos, que pueden dispersarse a diferentes áreas del cuerpo y complicar aún más los casos. Es muy grave en mujeres embarazadas y adultos mayores, y la vacunación es ideal, pero ¿alguien se ha vacunado contra influenza? ¿Sí? ¿Y está vacunado contra influenza? Está vacunado contra la cepa de influenza que estaba en ese cóctel de vacuna, ¿ya? Que por lo general son mirinas, son virus atenuados. Ahora, si en 2 años más surgiera una variante altamente letal y altamente mutagénica, no vamos a estar vacunados. Porque nos vacunamos solamente contra las variantes que estén circulando en un momento o estación del año determinado, y que necesariamente asociada a la alta mutagenicidad que tiene el virus de influenza. Por último, como
2, el coronavirus tipo 2, que produce un severo respiratory syndrome, o sea, un síndrome respiratorio agudo severo, que nos condujo a la pandemia de COVID-19, que llevó por la infección a todas las personas en el mundo, literalmente, ¿cierto? Partiendo con una nueva variante ya activa el SARS-CoV, el MERS también, una nueva variante que en los últimos días, desde diciembre del año 2019, en un mercado de pescado de la ciudad de Wuhan, en el sureste de China, aparecen pacientes con una sintomatología basada en fiebre, falta de aliento, dificultad para respirar, dermatálgico, y después pasaban a neumonía, síndrome respiratorio, insuficiencia renal y muerte, ¿cierto? Una alta tasa de mortalidad, donde no había tratamientos ni vacunas que lo pudieran controlar, ¿cierto? Y así aparece esta variante del coronavirus, la variante tipo 2, que genera una neumonía atípica. Una neumonía atípica, ¿por qué? Porque a diferencia de la neumonía típica, esta tiene un aprendizaje gradual, no hay fiebre clavícula al principio. ¿Algunos de ustedes fue diagnosticado sin síntomas? ¿No? Muchas personas fueron asintomáticas y llamaban asintomáticos. El virus llegaba, pero no llegaba a sintomatología. ¿Por qué? Porque el comienzo de la enfermedad es gradual. O sea, no siempre el virus instaura, pero no es que los virus son parásitos intracelulares obligados. A diferencia de la bacteria puede empezar en el pizarrón, en nuestras manos, normalmente cambiarla, y obviamente crecen sobre nuestra vía respiratoria. Los virus deben ingresar a la vía respiratoria y ahí tenemos un enfrentamiento inmediato con el sistema inmune. ¿Ya? Por tanto, el comienzo de la enfermedad, una vez que ocurre la infección, es gradual y acá se diferencia también porque la tos, la neumonía bacteriana típica, es productiva, hay congestión dentro del alveolo, y en el caso de la neumonía asociada a SARS-CoV-2 es una neumonía atípica con una tos seca persistente, donde en radiografía no vemos, ¿cierto?, la congestión dentro del alveolo, porque ¿dónde está el edema? ¿Dónde habíamos escuchado el edema? ¿Dónde habíamos escuchado el edema? Era un dedo intersticial, ¿se acuerdan? Estaba por fuera. Entonces, esto produce este virus que aumenta mutó aumentando el ritmo celular, o sea, la relación con el receptor celular, que en este caso es de la proteína competidora de la angiotensina tipo 2, que favorece la adhesión del virus, después de la penetración del envenenamiento, desemblaje y liberación. O sea, esto que estamos viendo acá, el virus tiene una membrana que se lleva de las células basales, que tiene una información genética para poder multiplicarse, y esta proteína, denominada proteína spike, proteína S, que es la que interactúa con el receptor celular, de ahí el tropismo, ¿cierto? Esa proteína mutó y ahora se hizo mucho más afín por este receptor celular, por tanto, infecta a muchas más personas, es mucho más efectivo y acerca a las membranas celulares, ¿cierto? Cuando las membranas celulares se acercan, el virus inyecta o ingresa su material genético dentro de la célula. A partir de ese material genético, utilizando nuestros ribosomas, se hacen muchas copias de la proteína replicasa, y esta proteína replicasa a su vez replica copias del genoma viral, se ensamblan con proteínas virales que también se producen dentro de la célula y se obtienen miles de copias viral que pueden infectarnos y entrarnos. Se hace el genoma agresivo, se presume que es transológico, es una variante mutada, ¿cierto? Mejoró puede ser tropismo por la célula de la mucosa y del epitelio, tiene una alta virulencia y sobre todo afecta a muchas personas al mismo tiempo. No es que sea más mortal, sino que muchas personas se infectan al mismo tiempo y colapsan los sistemas de salud. El virus fetal agresivo, no, el 81% de los casos fueron leves asintomáticos, el 14% de los casos fueron severos y solamente el 5% de los casos fueron críticos. Los fueron críticos en sistemas adultos, 6 sistemas inmunes deficientes en ese. Cuando se da con adultos mayores, por encima de 65 70 años, el inmune ya va en declive, producimos menos células
y el virus se multiplicaba rápidamente, creando un edema intersticial nuevo, donde al final la tos seca porque no hay líquido todavía dentro del alveolo, pero no puede haber intercambio gaseoso porque el intestino está enclosado, porque el virus pasó también a los ellos, dañó las células endoteliales, aumentó la permeabilidad de la vasculatura y hay líquido, hay neutrófilo, hay más colágeno que se activa los fibroblásticos, los protocolágenos y todo esto crea una capa líquida alrededor del alveolo a través de la cual no ocurre el intercambio gaseoso. ¿Alguna característica del virus? Bueno, se dio mucho más en la mortalidad mayor en hombres que en mujeres a nivel mundial, ¿cierto? La mayoría de mortalidad desde un principio, por ejemplo, aquí vemos la mortalidad del 20 de marzo del 2020, inicio de la pandemia sin vacuna, y vemos cómo la mortalidad por encima de los 60 años fue sensiblemente alta, por ejemplo, en países como España, por ejemplo, y fue muy leve por debajo de los 50 años, o prácticamente ninguna mortalidad y muy leve infección pediátrica. ¿Ya? ¿Por qué se dio tampoco la infección pediátrica? Porque los niños no desarrollan la hormona competidora de infección tipo 2 hasta aproximadamente los 17-18 años. ¿Ya? Por tanto, no había mucha entrada a la se adelantaba el receptor celular en membrana. En SARS-CoV-2, porcentualmente la mortalidad fue baja, ¿cierto? Era 4% de mortalidad a nivel mundial, a diferencia del SARS-CoV, en el 2002. En Hong Kong y China, hay una mortalidad del mes, viene el síndrome que se dio en la Arabia Saudita, 34% de mortalidad, o sea, 34% morían de cada 100 infectados. ¿Ya? Comparado con influenza, 5% de mortalidad, antivirus, 18-35% de mortalidad, y el ébola con 60% de mortalidad. Por tanto, no fue tan mortal, pero sí fue muy efectivo. ¿Ya? Y cuando veo al final, muchas personas se infectaban, entonces al final muchas personas también murieron. ¿Ya? Y eso te pasa que el virus fue transzoonótico, o sea, pasó del humano a algún animal, supuestamente el murciélago, y después volvió nuevamente al humano. Más del 60% de la enfermedad infecciosa, ¿cierto? En humanos de patógenos que son compartidos como animales salvajes domésticos. ¿Ya? Vamos a hablar de la tendencia One Health o Brazo de Salud. Bueno, después de la pandemia nos dimos cuenta de que no solamente nos teníamos que cuidar la salud humana, también la de los animales domésticos y la del ambiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aun cuando, bueno, ya, ¿alguien le dio COVID también? ¿Por qué? Porque estamos vacunados, ¿cierto? Y pudimos contener la enfermedad. Ya les digo, fue una pandemia desastrosa, etcétera, pudimos contener la enfermedad. ¿Alguien tiene perritos? ¿Sí? ¿Vacunado contra el coronavirus? ¿Sí? ¿Ya? No se infecta. Entonces, ya tenemos los medios para vacunar a los humanos, incluso a los animales domésticos. Los perritos, los gatos, los cerdos, los caballos, los salmones, los compramos muchísimo, los medicamentos, pero todavía quedan los medios salmones, que son los grandes salmones de los perros y los buenos de todo el mundo. ¿Ya? ¿Saben lo que es la zoonosis? Bueno, es un ciclo de cambio de patógenos en el cual va ocurriendo una serie de continuos. Por ejemplo, está empezando el invierno de Canadá, ¿cierto? El invierno de Canadá está aburrido, ¿cierto? Y obviamente quiere venir al calor que se llama la sur. Así que está laborando y vuela por 50 kilómetros y llega directamente a casa, ¿cierto? Y en casa hay una señora que tiene cerdo, ¿cierto? Y ese virus que está ahí en el paquito se lo pasa a los cerdos, la salida de cerdos se pasa a la señora y va dando vueltas hasta que finalmente surge una variante altamente mutada de un virus malo de influenza, ¿ya? Y cuando lo secuenciamos vamos a ver que viene una secuencia, parte de secuencia de animales domésticos, de animales salvajes y de animales humanos. Y ese continuo de cruzamiento de poblaciones es que siempre hace que pueden aparecer nuevas variantes infecciosas, ¿ya? Sobre todo los virus. ¿Por qué? Porque los virus son parásitos celulares obligados. No se pueden multiplicar de forma independiente. Por tanto, necesitan integrar las células. Pasa algo con los virus. Los virus mejores son mejores, los virus peores son peores. ¿A eso es una tontería? Sí, pero no lo es. Los virus que mutan hacia variantes peores, o sea, hacia variantes menos efectivas, se pierden en la naturaleza. Porque no ingresa a la célula, se multiplican menos, lo vamos eliminando y pasan a sintomáticos. ¿Ya? Por tanto, los virus que no infectan siempre van a ser mejores. ¿Ya? Si ya estamos vacunados contra el SARS-CoV-2, no vamos a tener más SARS-CoV-2. Pero el SARS-CoV-2 sí puede llegar, puede infectar asintomáticamente, ¿cierto? Lo vamos a hacer y va a ir mutando hasta que después aparece una variante que es mejor y que va a ir a otros síntomas. ¿Ya? Entonces siempre vamos a tener una tendencia zoonótica a tener infecciones mejoradas, infecciones mutadas que pueden volver a generar infecciones generalizadas.
Yo creo que esto se debe ver también, ¿cierto? Lo importante que fue el desarrollo de la vacuna, de forma inusitada. Por primera vez en la historia de la humanidad se hizo una vacuna en menos de un año. ¿Ya? Nunca antes todas las vacunas habían pasado, bueno, la viruela que inyectaron directamente en niños, pero las vacunas en el siglo XX, por ejemplo, hacia acá, siempre pasaron por el control de dos grandes agencias internacionales, la FDA y la EMEA, ¿cierto? De Estados Unidos y de Europa. Y eso significa que cuando yo, como investigador, tengo un producto vacunal, un producto terapéutico que ya salió con todas las pruebas de laboratorio, después se demora entre 5 a 10 años en entrar en el mercado. Porque ahí hay que hacer un montón de pruebas de seguridad, eficacia, preclínica, primero seguridad preclínica, eficacia preclínica, seguridad en humanos y así sucesivamente. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, la vacuna de RNA, que fue la primera vacuna de RNA también que salió al mercado, pasó desde una seguridad eficacia en modelos animales, unos pequeños ensayos de seguridad en humanos, y por lo menos ya en Chile, en el 22 de diciembre del año 2020, una tesis en Puente Alto ya se estaba vacunando con la vacuna de Pfizer. ¿Cierto? O sea, hicimos un ensayo clínico, fase 2 y 3 a nivel mundial, con Miguel Ángel. Lo cual yo personalmente no lo veo mal, porque o me vacuno o muero. Pero, si recuerdan, la vacuna de Pfizer decía que era funcional por 90 días. No era que funcionaba por 90 días, en que de forma inusitada solamente se había probado su eficacia durante 3 meses, y después se lo olvidó. La agencia regulatoria no fue más remedio que generalmente bajar todos los controles y permitir que esto pasara sin los adecuados periodos de tiempo y tremendísimos costos que tenemos sobre el desarrollo. Otros beneficios también que son importantes considerar que enfermedades respiratorias, por ejemplo, acá con el síndrome respiratorio, no sé, creo que lo que requerían eran 22 gramos UCI, si no me acuerdo, ¿cierto? Que nosotros teníamos 40 pacientes. O sea, hubo que reconvertir gramos UCI, mover el ventilador mecánico del helicóptero por todo el país, ¿cierto? Y al final, algo que también fue bastante interesante fue simplemente un manejo del paciente con respiración mecánica, poniendo en el circuito próximo, o sea, vuelta hacia abajo, mejoraba la ventilación porque redistribuía la producción de oxígeno, se evacuaban las respiraciones y hubo un cambio significativo en la movilidad del plasma para comenzar a poder cambiar el paciente. Eso salvó vidas al paciente que tuviese vacunas o que tuviese algún tipo de vacuna. Bueno, te van a recordar lo importante de respetar la cualquiera, los cordones sanitarios, todo lo que nos gustó, pero una cosa salimos con esto bastante ligado de la pandemia. Acá la letalidad por sector en Chile fue sumamente baja con respecto a otros países, 2,18% antes de enero del 20 marzo, si no me recuerdo, del 2021, cuando ya se estableció como tal la ya se había implementado la vacuna. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo fueron los casos. Por ejemplo, los nuevos casos, acá en el invierno de 2020, hubo poco más de 5.000 casos por día. Estamos acá prácticamente, y llegamos a tener cerca de 200 pacientes, personas muertas por día. Son los tremendos por día. ¿Ya? A diferencia, acá en febrero del 2022, o sea, después de haber vacunado durante el 2021, nuevamente hubo de nuevos casos, aproximadamente 35.000, y la mortalidad fue incluso menor que los 5.000 del 2020, especialmente por el efecto de la vacuna. De hecho, Chile fue de los primeros países en vacunar y de los primeros países en tener al menos una inoculación completa a nivel mundial, por encima de países como Estados Unidos, España, etc. El gobierno en ese momento, desde Piñera, como decir, le compró vacunas en todas partes, ¿ya? Y al final tuvimos disponibilidad de vacunas desde que se empezó los programas de vacunación en cualquier país del mundo. Muchas veces hay que tener sobre todo el tipo de enfrentar la pandemia, enfrentar los problemas así globales, donde todo tipo de comentarios hoy día, hay cualquier tipo de información, de desinformación, bueno, con conocimiento, es súper importante poder, digamos, dar argumentos para evitar la desinformación, por ejemplo, porque la vacuna del autismo, porque nos van a hacer morir más rápido y todo. Pasó algo muy interesante y con esto termino. Con la vacuna, por ejemplo, las personas se quejaban mucho del efecto colateral que tenía la vacuna. Que si las vacunas se vacunan
¿cierto? Me da un poco de fiebre y de caimiento. ¿Qué creen ustedes de eso? Si ustedes se vacunan y una vacuna le da dolor muscular, le da como decaimiento, se sienten inflamados, eso es muy malo. ¿Qué significa? Exactamente, que mi sistema inmune está funcionando, que estamos reactivando los procesos. Pero la persona, digamos, que no es del área, puede pensar que, bueno, la vacuna está haciendo mal. ¿Cuántas personas son personas que se vacunan contra influenza y después dicen, no, sí, la vacuna es terrible, le digo, peor que si tuviera la enfermedad? ¿No? O sea, simplemente está respondiendo tu cuerpo, se está entrenando tu linfocito B para poder responder sin realmente necesitar. Pero ante todo eso, bueno, tener los argumentos para poder contrarrestarlo y sacar estas dos interesantes clases que me tomaron toda su atención, ¿cierto? Y bueno, los dejo para que puedan continuar explicando. Solo una consulta. Toda la universidad tiene acceso a ella, ¿cierto?